Education Cannot Wait es un proyecto que se empezó a implementar en La Guajira a partir del 2019 como un pilotaje. En el año 2020 tiene, digamos, que un cambio a través de la pandemia. Se genera un nuevo enfoque relacionado a la prevención del COVID-19 y también a la respuesta al mismo. Y para el 2021 hasta el presente año 2023 se genera el proyecto Education Cannot Wait multianual. Se generó como tal la designación de que se den 3 ejes para la implementación del proyecto Education Cannot Wait multianual. Dentro de estos 3 enfoques está la calidad educativa, la permanencia y protección integral para la niñez. Primero, empezar agradeciendo a World Vision todo el empeño y el entusiasmo que han colocado en la ayuda para el aula de los estudiantes, donde ha sido acondicionado todo el salón en la parte de la planta física, dotación de pupitres, dotación de mobiliario, no solamente este salón, sino 2 aulas que se arreglaron también con cielo raso, el sistema eléctrico. La calidad educativa va muy enmarcada sobre todo a las condiciones que se le debe generar a las niñas y a los niños para el desarrollo de sus actividades. No solamente desde un enfoque pedagógico, ni digamos que generar esas condiciones para que se dé un óptimo conocimiento, sino que también se pueda generar una garantía a través de las formas en cómo vamos a la escuela, es decir, poder tener las condiciones de un aula en donde yo me pueda sentar y pueda desarrollar mis actividades cotidianamente, o también poder tener unos útiles escolares que también hacen parte de la contribución a la calidad educativa. El módulo de aceleración del aprendizaje son 8 módulos los utilizados por las niñas y por los niños para desarrollar sus actividades, desde el módulo nivelatorio hasta el módulo de inglés. Asimismo, también se le entregan las cartillas que son utilizadas por parte de las niñas y los niños de refuerzo escolar. Los elementos de apoyo académico que le ofrecen le dan garantía a los muchachos de poder estudiar. Es el paquete que se le brinda a ellos del morral y sus elementos, los accesorios necesarios para su formación. A veces ellos no cuentan con los recursos suficientes como para comprarle esto básico para que el niño estudie. Primero llegaron fue el kit alimento, de segundo la maleta que trae cuaderno, cartuchera, sacapunta, colores, todo, lapicero, diccionario. Se ha vinculado con diferentes apoyos a nivel de la formación de estudiantes en nuestra edad, a través de los programas de aceleración del aprendizaje y con la dotación de material para estos chicos. A mí me parece muy excelente esa contribución que le dan a uno, de los uniformes, los 2 uniformes, los zapatos, porque por lo menos en el caso de nosotros, que mi hijo es el único que trabaja, pues los recursos son a veces pocos para comprar todo ese tipo de cosas. Los útiles escolares es beneficioso para nosotros también. Sobre todo los talleres a padres y madres acompañan desde un proceso específico de la importancia que se da del acompañamiento escolar. Es decir, cómo nosotros también hablamos con los papás y les decimos de que para nosotros el proyecto se representa en un triángulo. ¿Por qué en un triángulo? Porque los niños están en la punta, la institución educativa, padres de familia, directivos docentes están en una esquina y nosotros como organización estamos en otra. Es decir, ¿cómo contribuimos desde ese punto en la formación? Porque también sabemos y reconocemos que hay heridas que sanar por parte de los papás. He aprendido muchas cosas porque uno en la casa pues tiene muchos problemas, ¿no? Y en este espacio aquí pues uno se olvida de lo que ocurre en casa y uno despeja la mente. Y he aprendido a tratar los niños con más ternura. Fue muy bonito porque por medio del arte, como fue nuestra experiencia de vida y de nuestra niñez, fue muy bueno. En mi caso fue muy bonito. Soltamos muchas cosas de nuestros sentimientos, nuestras emociones, que no queremos que nuestros niños pasen por lo que nosotros pasamos. Queremos que nuestros hijos estudien y sean alguien en la vida y brindándoles apoyo. Para este año, con el proyecto Education Cannot Wait, nos interesó mucho impactar en temas de inclusión y de género, es decir, que se genera un fortalecimiento de capacidades en estas temáticas y cómo también se puede incorporar dentro del aula. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de posibilidades, darle la oportunidad y abrir las puertas para que un chico que tiene una condición diferente a la que pudiera llamarse normal, es abrirle las puertas a posibilidades para su futuro, para su ser,
para su existencia. Hola, buenos días. Mi nombre es Lizeth. Mi seña es así. Primero que todo, agradecer a la organización World Vision por esta capacitación, porque de verdad es muy excelente todo esto. Yo tengo una discapacidad auditiva, leo los labios y pues siempre he tenido las barreras, la discriminación, la exclusión en los colegios, en las universidades, en todo el aspecto social. Yo nací leyendo los labios de la barriga. Y de verdad estoy feliz porque este espacio me dio como la impresión de que realmente sí quieren una inclusión, una verdadera inclusión, donde que quieren recibir, aprender, interactuar con los niños en condición de discapacidad. Lo más gratificante del proyecto para mí ha sido acompañar a las niñas y a los niños en sus sueños. Cómo los potencializamos a que se construya un proyecto de vida, que a pesar de que creemos de que los niños solamente van a clase, pues allí también se genera todo un acompañamiento para encaminar cuál va a ser, hacia dónde voy a ir, ¿no? Y poderles descubrir en ellos habilidades en las matemáticas, en el lenguaje, también va a permitir de que vayan descubriendo cuál es la carrera más afina a ellas y ellos, o qué es lo que quieren ser cuando sean grandes.